Oh, a fe mía, amigo, le contesta el coronel, por una vez os veis en el caso de poder presentar una querella justa, no ignoráis el vivo interés que vuestros colegas han mostrado a lo largo de los siglos por los traseros flagelados. Convocad a las cámaras, amigo mío, buscad a algún célebre abogado que quiera desplegar su elocuencia en favor de vuestras nalgas magulladas, usando el ingenioso artificio con el que un orador antiguo conmovía al Areópago al descubrir ante los ojos del tribunal los soberbios senos de la bella a la que defendía, que vuestro Demóstenes descubría esas atractivas nalgas en el momento más patético de su legato, que hagan enternecer al auditorio. Recordad en especial a los jueces de París ante los que os veréis obligado a comparecer, aquella famosa aventura de 1769, en la que su corazón, mucho más conmovido por el azotado trasero de una buscona que por el pueblo del que se dicen padres y al que dejan, no obstante, morir de hambre, les indujo a abrir un proceso criminal contra un joven militar que, al volver de sacrificar sus mejores años al servicio del príncipe, no encontró otro laureles a su regreso que la humillación perpetrada por la mano de uno de los mayores enemigos de esa misma patria que venía de defender. Vamos, querido camarada de infortunio, démonos prisa, partamos. No hay ninguna seguridad para nosotros en este maldito castillo, corramos a vengarnos, volvemos a implorar la equidad de los protectores del orden público, de los defensores del oprimido y de los pilares del Estado. Yo no puedo tenerme en pie, contesta el presidente. Y además esos malditos bribones me volverían a mondar como a una manzana. Os ruego que hagáis que me traigan una cama, y que me dejéis tranquilo en ella al menos 24 horas. Ni se os ocurra, amigo mío, os estrangularán. Que lo hagan, me lo tendré merecido, pues los remordimientos se despiertan ahora con tanta fuerza en mi corazón, que tendría por una orden del cielo todas aquellas desgracias que le plazca enviarme. Como el estruendo había cesado por completo y Dolincourt vio que realmente el pobre provenzal necesitaba algo de descanso, mandó llamar a maese Pedro y le preguntó si había que temer que aquellos bribones volviesen de nuevo a la noche siguiente. No, señor, contestó el granjero, ahora se estarán quietos durante 8 o 10 días y podréis descansar con absoluta tranquilidad. Condujeron al tundido presidente a una alcoba en la que se acostó y descansó como pudo una buena docena de horas. Allí seguía cuando de repente se sintió mojado en la cama, levanta la vista y ve que el techo está horadado por 1000 agujeros por los que caía un raudal de agua que amenazaba con inundarle si no se levantaba a toda prisa, baja velozmente y completamente desnudo a las salas del primer piso, en donde encuentra al coronel y a maese Pedro olvidando sus penas alrededor de un pastel y de una montaña de botellas de vino de Borgoña. Su primer impulso fue reírse al ver correr hacia ellos a Fontanis, con un atuendo tan indecente. Él les contó sus nuevos infortunios y le hicieron sentar a la mesa sin darle tiempo para ponerse sus calzones, que seguía sujetando bajo el brazo como hacen los habitantes del Pegu. El presidente se puso a beber y halló consuelo para sus males al término de la tercera botella de vino. Como aún les sobraban 2 horas antes de tener que regresar a Alincourt, prepararon los caballos y partieron. Duro aprendizaje, marqués, el que me habéis hecho hacer aquí, dice el provenzal, ya en la silla. Y no será el último. Amigo mío, le contesta Dolincourt, el hombre ha nacido para superar pruebas y los hombres de leyes más que nadie, bajo el armiño es donde la estupidez erigió su templo y no respira en paz más que en vuestros tribunales. Pero aparte de lo que podáis objetar, ¿era necesario abandonar el castillo sin averiguar lo que allí ocurría? ¿Acaso hemos ganado algo con saberlo? Por supuesto, ahora podemos presentar vuestra querella con mucho más fundamento. ¿Querella? Que me lleve el diablo si presento alguna. Me guardaré lo que me ha tocado en suerte y os estaré infinitamente agradecido si no le habláis a nadie de ello. Amigo mío, no sois consecuente. Si es ridículo presentar una querella cuando le molestan a uno, ¿por qué las estáis siempre buscando? ¿Por qué la recomendáis sin cesar? ¿Cómo? Vos que sois uno de los mayores enemigos del crimen, ¿queréis que quede impune cuando ha quedado tan manifiesto? ¿No es uno de los mayores axiomas de la jurisprudencia suponer que aunque la parte lesionada de su desistimiento, resulta de ello una satisfacción para la justicia? ¿No ha sido visiblemente violada con todo lo que os acaba de suceder? ¿Vais a rehusarle el legítimo incienso que ella exige? Todo lo que queráis, pero no diré una sola palabra. ¿Y la dote de vuestra esposa? Confiaré en la equidad del varón y le encargaré la tarea de limpiar esta afrenta. Él no se meterá en esto. Muy bien. Pues le comeremos mendrugos. El valiente.
Conseguiréis que vuestra esposa os maldiga y se arrepienta toda su vida de haber unido su suerte a la de un cobarde de vuestra especie. Oh, sí, me parece que remordimientos vamos a tener muchos cada uno por su parte, pero, ¿por qué queréis que yo presente ahora una denuncia cuando tanto lo desaprobabais antes? Yo no sabía de lo que se trataba. Mientras pensé que se podía vencer sin ayuda de nadie, elegí esa solución como la más sensata, y ahora, cuando me parece indispensable reclamar en nuestro favor el apoyo de las leyes, os lo propongo. ¿Qué hay de inconsecuente en mi conducta? De maravilla, contesta Fontanis desmontando, pues ya habían llegado a Holincourt, pero os ruego no decir una sola palabra, es el único favor que os pido. Aunque no habían estado ausentes más que 2 días, en casa de la marquesa había muchas novedades. La señorita de Theros estaba en cama, una presunta indisposición provocada por la inquietud, por la angustia de saber a su marido en peligro la retenía en el lecho desde hacía 24 horas, un atractivo camisón, 20 varas de gas alrededor de su cabeza y de su cuello, una palidez verdaderamente conmovedora que, al hacerla 100 veces aún más hermosa, reavivó los ardores del presidente, a quien la pasiva flagelación que acaba de sufrir inflamaba aún más el físico. Delgats se hallaba junto al lecho de la enferma y advirtió a Fontanis en voz baja que ni siquiera diera muestras de deseo en la dolorosa situación en que se encontraba su mujer. El momento crítico había sobrevenido en el periodo de la masturbación. Se trataba nada menos que de una hemorragia. «Diablos», exclamaba el presidente, «bien desdichado tengo que ser, acabo de hacerme desollar por esta mujer, y desollar de mano maestra, y aún se me priva del placer de tomarme la revancha con ella». Por lo demás, la población del castillo se había incrementado con 3 personajes de los que es indispensable dar cuenta. El señor y la señora de Tottenville, gente acomodada de los alrededores, que traían con ellos a la señorita Lucila de Tottenville, su hija, jovencita morena y despabilada de unos 18 años de edad y que nada desmerecía junto a los lánguidos encantos de Theros. A fin de no tener por más tiempo en suspenso al lector, vamos a indicarle enseguida quiénes eran estos 3 nuevos personajes que habían sido reclutados para la escena, bien para posponer su desenlace o bien para conducirla con mayor seguridad al fin propuesto. Tottenville era uno de esos arruinados caballeros de Saint Louis que arrastran su orden por el fuego por unas cuantas cenas o por unos cuantos escudos y que aceptan con indiferencia cualquier papel que les propongan a interpretar. Su presunta mujer era una antigua aventurera en otro campo que, no teniendo ya edad para comerciar con sus encantos, se desquitaba traficando con los de los demás. En cuanto a la bella princesa que pasaba por hija suya, teniendo en cuenta semejante familia, fácil es imaginar a qué género pertenecía. Discípula de Pafos desde su infancia, ya había arruinado a 3 o 4 recaudadores de impuestos y era por su arte y por sus atractivos por lo que se la había especialmente adoptado. Sin embargo, cada uno de estos personajes, escogidos de entre lo mejor que ofrecía su especie, con gran estilo, adestrados a la perfección y poseyendo eso que se llama el barniz del buen tono, cumplía inmejorablemente lo que se esperaba de ellos, y resultaba difícil, al verles en compañía de caballeros y de damas de elevada condición, no creer que también ellos lo fueran. Apenas entró el presidente, la marquesa y su hermana le pidieron informes de su aventura. «No es nada», respondió el marqués, siguiendo las instrucciones de su cuñado. «Es una cuadrilla de bribones que serán reducidos tarde o temprano. Habrá que saber lo que el presidente decida al respecto. Para todos nosotros será un placer intercambiar opiniones con él». Y como Dolincourt se había apresurado a advertir en voz baja de sus éxitos y del deseo que tenía el presidente de que se relegasen al olvido, la conversación cambió de tema y no se volvió a hablar de los aparecidos de Theros. El presidente testimonió toda su inquietud a su mujercita y más aún el extremo pesar que sentía porque aquella maldita indisposición hubiera aún de aplazar el instante de su felicidad. Y como era tarde cenaron y se fueron a acostar sin que aquel día ocurriera nada extraordinario. El señor de Fontanis, que, como buen leguleyo, añadía al cúmulo de sus buenas cualidades una extraordinaria inclinación por las mujeres, descubrió, no sin cierta veleidad, a la joven Lucila en el círculo de la marquesa de Dolincourt. Empezó por informarse, por medio de su confidente Labrie, sobre quién era la joven en cuestión, y tras contestarle de forma que alentaba el amor que veía nacer en el corazón del magistrado, le instó a seguir adelante. «Es una joven de calidad», le contestó el pérfido confidente, «pero no por eso está a salvo de una proposición amorosa de un hombre de vuestra índole».
Señor presidente, prosiguió el joven bribón, vos sois el espanto de los padres y el terror de los maridos, y por muchos propósitos de sensatez que una persona del sexo femenino se haya podido fijar, muy difícil es que se muestre rigurosa con vos. Dejando a un lado la figura, y aunque solo contara vuestra profesión, ¿qué mujer puede resistirse a los encantos de un servidor de la justicia, con esta gran toga negra, con este birrete cuadrado? ¿Acaso creéis que no se dice todo esto? Es cierto que es muy difícil defenderse de nosotros. A nuestras órdenes tenemos a cierto personaje que fue siempre el terror de las virtudes. ¿Tú crees entonces, Labrie, que si yo dijera una palabra, capitularía? No lo dudéis. Pero habría que guardarme el secreto. Bien sabes que en la situación en que me hallo es muy importante para mí no dar los primeros pasos con mi mujer con una infidelidad. Oh, señor, la hundiríais en la desesperación, con la ternura que siente por vos. Sí, ¿crees que me ama un poco? Os adora, señor, y engañarla sería un crimen. Sin embargo, ¿crees que por otra parte? Vuestros intereses progresarán de modo infalible, si así lo creéis. Es solo cuestión de actuar. Oh, mi querido Labrie, me colmas de alegría. Qué placer manejar dos intrigas al mismo tiempo y engañar a dos mujeres a la vez. Sí, engañar, amigo mío, engañar. Qué voluptuosidad para un hombre de la ley. Como consecuencia de estos estímulos, Fontani se arregla, se emperifolla, se olvida de los latigazos que le abren las carnes, y mientras engatusa a su mujer, que sigue guardando cama, apunta sus baterías hacia la astuta Lucila, que, tras escucharle al principio con pudor, va poco a poco poniéndole buena cara. 4 días aproximadamente duraba ya esta intriga sin que nadie pareciese reparar en ella cuando se recibieron en el castillo avisos de las gacetas y de los mercurios invitando a todos los astrónomos a observar a la noche siguiente el paso de Venus bajo el signo de Capricornio. «Oh, diablos, singular acontecimiento», comentó el marqués como versado en ello nada más leer la noticia. «No me hubiera esperado nunca este fenómeno. Poseo, como sabéis, señoras, algunas nociones de esta ciencia, e incluso yo mismo he escrito una obra en 6 volúmenes sobre los satélites de Marte». «¿Sobre los satélites de Marte?», contestó la marquesa con una sonrisa. «Pues no os son muy propicios, presidente, me asombra que hayáis escogido esa materia». «Siempre bromeando, adorable marquesa, veo que mi secreto no ha sido guardado. Bien, sea como sea, siento mucha curiosidad por el acontecimiento que nos anuncian. ¿Y tenéis aquí algún sitio, marqués, a donde podamos ir para observar la trayectoria de ese planeta?» «Desde luego», respondió el marqués. «¿Acaso no hay encima de mi palomar un observatorio muy bien equipado? En él encontraréis magníficos telescopios, cuartos de círculo, compases, en una palabra, todo lo que caracteriza un gabinete de astronomía. ¿Con que sois un poco del oficio?» «No, en absoluto, pero uno tiene ojos como cualquiera. Se tropieza con personas cultas y uno se alegra, por ellas, de estar instruido. Muy bien, para mí será un placer daros algunas lecciones en 6 semanas. Os enseñaré a conocer la Tierra mejor que Descartes o Copérnico». Mientras tanto llega el momento de trasladarse al observatorio. El presidente estaba desolado porque la indisposición de su esposa fuera a privarle del placer de hacerse el erudito delante de ella, sin sospechar, el pobre diablo, que era ella quien iba a representar el papel principal en esta singular comedia. Aunque los globos no fuesen conocidos por el público, eran ya conocidos en 1789, y el hábil físico que había ingeniado este del que vamos a hablar, más sabio que ninguno de los que le siguieron, tuvo el buen sentido de quedarse mirando como los demás y de no decir una sola palabra cuando unos intrusos fueron a robarle su descubrimiento. En el centro de un aeróstato perfectamente construido, a la hora fijada la señorita de Tero se debía elevarse en brazos del conde del Bene, y esta escena, vista desde muy lejos iluminada tan solo por una luz artificial y tenue, había de ser lo bastante bien representada como para impresionar a un necio como el presidente, que no había leído en toda su vida ni una sola obra sobre la ciencia de la que se jactaba. Todo el grupo sube a lo alto de la torre, se proveen de catalejos y el globo se eleva. ¿Lo veis?, se preguntan unos a otros. Todavía no. Sí, ya lo tengo, lo veo. No, no es eso. Perdonad, a la izquierda, poneos mirando hacia el oriente. Ah, ya lo tengo, exclama el presidente entusiasmado. Ya lo tengo, amigos míos. Haced lo que yo haga.
un poco más cerca de Mercurio, no tan lejos como Marte, muy por encima de la elipse de Saturno. Ahí está. Ah, gran Dios. Qué hermoso es. Lo estoy viendo como vos, dice el marqués. Realmente es algo soberbio. ¿Podéis ver la conjunción? La tengo al extremo de mi lente. Y el globo pasa en este momento por encima de la torre. ¿Y bien? Pregunta el marqués. ¿Estaban equivocados los avisos que recibimos? ¿No está aquí Venus por encima del Capricornio? Sin lugar a duda, responde el presidente. Es el espectáculo más hermoso que he visto en toda mi vida. Quién sabe, añadió el marqués, si tendréis que subir tan arriba para verlo a vuestro gusto. Ah, marqués. Qué fuera de lugar están vuestras bromas en un momento tan sublime. Y cuando el globo se perdió en la oscuridad, todos bajaron contentísimos por el alegórico fenómeno que el arte acababa de prestar a la naturaleza. Estoy verdaderamente desolado porque no hayáis venido a compartir con nosotros el placer que nos ha proporcionado este acontecimiento, aseguró al volver el señor de Fontanis a su esposa, a la que halló de nuevo en su lecho. Es imposible contemplar nada más hermoso. Os creo, responde la joven, pero me han dicho que había en todo ello tal cantidad de cosas indecentes que, en el fondo, no siento en absoluto no haber visto nada. ¿Indecentes?, replica el presidente con una sonrisa burlona, llena de encanto. Oh, no, en absoluto, es una conjunción. ¿Acaso hay algo en la naturaleza que no lo sea? Es lo que tanto me gustaría que sucediera al fin entre nosotros, y que se llevara a efecto en cuanto lo deseéis. Pero decidme, en honor a la verdad, dueña soberana de mis pensamientos, ¿no es bastante tener en suspenso a vuestro esclavo? ¿No vais a concederle pronto la recompensa a sus pesares? Ay, ángel mío, le responde amorosamente su joven esposa. Creed que lo procuro con tanta ansiedad como vos, por lo menos, pero ya veis mi estado. Y lo veis sin lamentarlo, cruel, aunque sea obra vuestra del principio al fin. No os atormentéis tanto por lo que os interesa y antes me repondré. El presidente se sentía por las nubes al verse lisonjeado de esta forma, se pavoneaba, erguía la cabeza. Jamás picapleitos alguno, ni siquiera los que acaban de colgar a alguien, había mostrado nunca un cuello tan estirado. Pero como, con todo ello, los obstáculos se multiplicaban por el lado de la señorita de Terose, mientras que por el de Lucila, por el contrario, todo eran mieles. Fontanis no dudó en preferir los mirtos floridos del amor a las tardías rosas del himeneo. La una no se me puede escapar, decía para sí, la tendré siempre que me apetezca, pero la otra a lo mejor no se queda aquí más que un momento. Hay que darse prisa y sacarle partido, y de acuerdo con estos principios Fontanis no desperdiciaba ninguna ocasión que pudiera servir a sus intrigas. Ay, señor, le decía un día esta joven con fingido candor, ¿no me convertiré en la más desdichada de las criaturas si os concedo lo que me pedís? Comprometido como vos lo estáis, ¿podréis alguna vez reparar el daño que infringiríais a mi reputación? ¿Qué queréis decir con reparar? No se repara nada en esos casos, es lo que se llama arar en el mar, no tendremos más que reparar uno que otro. Con un hombre casado no hay nunca nada que temer, porque él es el primero interesado en el secreto, y así, pues, eso no os impedirá encontrar un marido. Y la religión y el honor, señor. Todo eso son pamplinas, corazón mío. Bien veo que como una Inés y que necesitáis pasar algún tiempo en la escuela. Ah, ¿cómo voy a hacer que desaparezcan todos esos prejuicios de la infancia? Pero yo creía que vuestra condición os obligaba a respetarlos. Pues claro que sí, por fuera, nosotros no tenemos para nosotros más que el exterior, hay que impresionar con él al menos. Pero una vez despojados de ese vano decoro que nos obliga a ciertos miramientos, nos parecemos en todo al resto de los mortales. Oh, ¿cómo podríais creernos libres de sus vicios? Nuestras pasiones, mucho más encendidas por el relato o la continua pintura de las de los demás, no nos hacen diferentes más que por los excesos que ellos no saben apreciar y que constituyen nuestras delicias diarias, al amparo casi siempre de las leyes con que hacemos temblar al prójimo. Esa impunidad nos inflama y nos va haciendo más y más alevosos. Lucila escuchaba todas estas futilidades, y a pesar del horror que le inspiraban el físico y la moral de este abominable personaje, seguía dándole facilidades, pues solo con esa condición le había sido prometida la recompensa. Cuanto más progresaban los amoríos del presidente, más insoportable le iba volviendo su fatuidad. No hay en el mundo nada tan divertido como un picapleitos enamorado. Es el cuadro más acabado de la torpeza,
de la impertinencia y de la necesidad. Si el lector ha visto en alguna ocasión a un pavo cuando se dispone a multiplicar su especie, ya tiene la idea más cabal del esbozo que querríamos ofrecerle. Por más esfuerzos que hacía por disimular, un día en que su insolencia le había puesto, no obstante, demasiado al descubierto, el marqués quiso emprenderla con él en la mesa y humillarle delante de su diosa. Presidente, le dijo, acabo de recibir ciertas noticias que os habrán de afligir. ¿Cuáles, pues? Se asegura que el Parlamento de Aix va a ser suprimido, el pueblo se queja de que es inútil. A Aix le hace mucha menos falta un parlamento que a Lyon, y esta última ciudad, demasiado alejada como para depender de París, englobará a toda la Provenza, la domina y está muy convenientemente situada para albergar en su seno a los jueces de una provincia tan importante. Ese arreglo carece de sentido común. Es acertado. Aix está en el fin del mundo, un provenzal, viva donde viva, siempre preferirá ir a Lyon para sus asuntos que a vuestro lodazal de Aix. Caminos espantosos, ni un solo puente sobre ese Durance que, como vuestras cabezas, se sale de sus cauces 9 meses al año, y además, no lo voy a ocultar, ciertos a los particulares. Ante todo se censura vuestra composición, no hay, según se afirma, ni un solo individuo en todo el Parlamento de Aix que tenga un nombre. Comerciantes de atún, marineros, contrabandistas, en una palabra, una cuadrilla de pícaros despreciables con los que la nobleza no quiere tener el menor trato y que oprime al pueblo para resarcirse del descrédito en que vive, sopencos, imbéciles. Perdonad, presidente, os digo lo que me han comunicado, después de cenar os dejaré la carta para que la leáis. Unos bellacos, en suma, que llevan el fanatismo y el escándalo hasta el punto de dejar en su ciudad, como prueba inequívoca de su integridad, un patíbulo siempre levantado, que no es sino un monumento de su safio rigorismo, cuyas piedras debería arrancar el pueblo para lapidar a esos insignes verdugos que con tanta insolencia aún se atreven a imponerle su yugo. Uno se extraña de que no lo haya hecho todavía, y parece ser que no va a tardar demasiado. Un sinnúmero de injustas detenciones, una afectación de severidad cuyo único objeto es el de permitirse todos los crímenes legales que les viene en gana perpetrar y otras cosas, en fin, mucho más serias que habría que añadir a todo esto. Se llega a decir abiertamente que son encarnizados enemigos del Estado y que lo han sido en todas las épocas. El público horror que inspiraron vuestros excesos de Mérindol aún no se ha extinguido en los corazones. ¿No ofrecisteis en aquella ocasión el espectáculo más espantoso que se pueda describir? Puede uno imaginar sin estremecerse a los depositarios del orden, de la paz y de la justicia asolando la provincia como enloquecidos, con una antorcha en una mano y el puñal en la otra, quemando, matando, violando y masacrando cuanto se les ponía por delante, como una partida de tigres enfurecidos escapados de la selva? ¿Es propio de unos magistrados conducirse de esa manera? Se recuerdan asimismo varias circunstancias en las que os negasteis obstinadamente a socorrer al rey en sus necesidades, y en diversas ocasiones estuvisteis más dispuestos a sublevar a la provincia que a permitir que se os incluyera en la nómina de contribuyentes. ¿Creéis que está olvidada aquella desdichada época en que, sin que os amenazara peligro alguno, fuisteis, a la cabeza de los habitantes de vuestra ciudad, a entregar sus llaves al condestable de Borbón, que había traicionado a su rey, y aquella otra, cuando temblando nada más que por la proximidad de Carlos V, os apresurasteis a rendirle homenaje y a hacerle entrar dentro de vuestros muros? ¿No es bien sabido que fue en el seno del Parlamento de Aix donde se sembraron las primeras semillas de la Liga, y que en todos los tiempos no fuisteis más que unos facciosos, unos rebeldes, unos asesinos o unos traidores? Vosotros lo sabéis mejor que nadie, señores magistrados provenzales. Cuando se desea perder a alguien se averigua todo cuanto haya podido hacer anteriormente, se sacan a relucir sus antiguas faltas para agravar la suma de las nuevas. No os extreméis, pues, de que se comporten con vos como vos hicisteis con los desgraciados que inmolasteis en aras de vuestra pedantería. Aprended, mi querido presidente, que ultrajar a un ciudadano honrado y pacífico no le está más permitido a una corporación que a un particular, y si ese gremio persiste en una insensatez semejante, que no se sorprenda cuando vea alzarse contra él todas las voces, apelando a los derechos del débil y de la virtud en contra del despotismo y de la iniquidad. El presidente, sin poder soportar estas acusaciones ni tampoco responder a ellas, se levantó de la mesa como un poseso, jurando que iba a abandonar la casa.
Tras el espectáculo de un picapleitos enamorado no existe nada tan irrisorio como el de un picapleitos encolerizado. Los músculos de su rostro, naturalmente moldeados por la hipocresía, forzados a pasar de súbito las contorsiones de la ira, solo lo van consiguiendo mediante violentas gradaciones cuya evolución es sumamente cómica de ver. Cuando ya se habían divertido bastante con su arrebato de despecho, como aún no se había llegado a la escena que debía, o al menos eso esperaban, librarles de él para siempre, se esforzaron en tranquilizarle, acudieron junto a él y le apaciguaron. Olvidando con notable facilidad por la noche todas las pequeñas vejaciones de la mañana, Fontanis recobró su talante habitual y todo se olvidó. La señorita de Tero se iba mejorando, y aunque algo abatida exteriormente, bajaba, no obstante, para las comidas e incluso salía a pasear un poco con todos los demás. El presidente, ya con menos prisas, pues Lucila le tenía totalmente ocupado, comprendió que bien pronto no iba a poder ocuparse más que de su mujer. Por consiguiente, decidió precipitar la otra intriga. Había llegado el momento crítico, la señorita de Tottenville no ponía ya el menor reparo, y no se trataba más que de encontrar un lugar seguro para el encuentro. El presidente propuso su dormitorio de soltero. Lucila, que no dormía en la habitación de sus padres, aceptó encantada ese sitio para la noche siguiente y enseguida se lo comunicó al marqués, le señalan su papel y el resto de la jornada transcurre tranquilamente. Hacia las 11, Lucila, debía acudir antes que él al lecho del presidente, con ayuda de una llave que éste le había confiado, pretextó un dolor de cabeza y salió. Un cuarto de hora después, el impaciente Fontanis va a retirarse, pero la marquesa decide que aquella noche, para honrarle, quiere acompañarle hasta su aposento. Todos los presentes comprenden la broma, la señorita de Terose es la primera en regocijarse, y haciendo caso omiso del presidente, que está con el alma en vilo y que habría deseado sustraerse a aquella ridícula atención, o al menos prevenir a la que pensaba que iba a ser sorprendida, cogen unos candelabros, los hombres pasan delante, las damas rodean a Fontanis y en este divertido cortejo llegan a la puerta de su habitación. Nuestro infortunado galán apenas podía respirar. Yo no respondo de nada, decía balbuceando. Pensad en la imprudencia que cometéis. ¿Quién os asegura que el objeto de mis amores no esté tal vez esperándome en este preciso instante en mi cama? Y si así fuera, ¿os dais cuenta de todo lo que puede resultar de la inconsecuencia de vuestro proceder? A todo evento contesta la marquesa abriendo la puerta de golpe. Vamos, belleza, que por lo visto estáis esperando al presidente en su cama, dejaos ver y no tengáis miedo. Pero cuál no sería la sorpresa general cuando las luces colocadas enfrente del lecho descubren a un asno monstruoso blandamente recostado sobre las sábanas y que, por una divertida fatalidad, satisfechísimo sin duda del papel que le hacían representar, se había dormido apaciblemente sobre el lecho del magistrado y roncaba con voluptuosidad. «¡Ah, pardiez!», exclamó Dolincourt, reprimiendo la risa. «Presidente, contempla un instante la dichosa sangre fría de este animal. ¿No se podría decir que es uno de tus colegas de la audiencia?» El presidente, sin embargo, muy contento por salir bien librado con esta broma, se figuraba que así se correría un velo sobre todo lo demás, y que Lucila, al darse cuenta, habría tenido la prudencia de no dejar que se sospechara su intriga en lo más mínimo. El presidente, repito, se empezó a reír con el resto. Sacaron como mejor pudieron al jumento, muy afligido por haber sido interrumpido en su sueño, pusieron sábanas blancas y Fontanis reemplazó muy dignamente al más soberbio asno que se había encontrado en la comarca. «Verdaderamente es igual», comentó la marquesa cuando le vio acostado. «Nunca pensé que existiera un parecido tan asombroso entre un asno y un presidente del Parlamento de Aix». «Qué equivocación la vuestra, señora», replicó el marqués. ¿No sabéis que ese tribunal ha elegido siempre sus miembros de entre estos doctores? Apostaría que el que habéis visto salir de aquí fue su primer presidente». La primera preocupación de Fontanis a la mañana siguiente fue preguntarle a Lucila cómo se las había arreglado para salir del aprieto. Ella, bien asesorada, le contestó que al darse cuenta de la broma se había retirado enseguida, pero con la inquietud, no obstante, de haber sido traicionada, cosa que le había hecho pasar una noche espantosa, deseando ardientemente que llegara el momento en que pudiese aclararlo todo. El presidente la tranquilizó y obtuvo la revancha para el día siguiente. La pudibunda Lucila se hizo un poco de rogar, Fontanis se puso aún más ardoroso y todo quedó fijado conforme a sus deseos.
Pero si la primera cita había sido estropeada por una cómica escena, qué fatal acontecimiento iba a dar al traste con la segunda. Los detalles se arreglan como 2 días antes. Lucila se retira la primera, el presidente la sigue poco después, sin que nadie se interponga, le encuentra en el lugar convenido, y estrechándola entre sus brazos se disponía ya a darle pruebas inequívocas de su pasión. De pronto las puertas se abren, son el señor y la señora de Tottenville, la marquesa, la señorita de Theroux en persona. «¡Monstruo!», exclama esta última, arrojándose enfurecida sobre su marido. «¿Así es como te ríes de mi candor y mi ternura?». «Hija atroz», le dice el señor de Tottenville a Lucila, que se ha arrojado a los pies de su padre. «Es así como abusas de la honesta libertad que te concedíamos». Por su parte, la marquesa y la señora de Tottenville lanzan miradas enfurecidas a los dos culpables, y la señora de Dolincourt pasa de este primer gesto a recoger a su hermana, que se desmaya en sus brazos. Difícilmente se podría describir el semblante de Fontanis en medio de esta escena, la sorpresa, la vergüenza, el terror, la inquietud, todos estos dispares sentimientos le agitan a la vez y le inmovilizan como a una estatua. Entretanto llega el marqués, se informa y se entera con indignación de cuánto sucede. «Señor», le dice con severidad el padre de Lucila, «nunca me habría esperado que en vuestra casa una joven honesta pudiera temer afrentas de esta índole. No os extrañe que no esté dispuesto a tolerarlo y que mi mujer, mi hija y yo partamos al instante para pedir justicia a aquellos de quienes debemos esperarla». «En verdad, señor», dice entonces el marqués con sequedad al presidente, «convendréis en que estas son escenas que poco podía esperarme. ¿No fue para deshonrar a mi cuñada y a mi casa por lo que quisisteis uniros a nosotros? Después, dirigiéndose a Tottenville, nada más justo, señor, que la reparación que exigís, pero me atrevo a rogaros encarecidamente que procuréis evitar el escándalo. No es por este bellaco por quien os lo pido, no es digno más que de desprecio y de escarmiento, es por mí, señor, por mi familia, por mi desdichado suegro, que, después de depositar toda su confianza en este pantalón, va a morir del pesar de haberse equivocado. Me gustaría complaceros, señor», responde con altivez el señor de Tottenville, llevando a su mujer y a su hija, «pero me permitiréis que ponga mi honor por encima de todas esas consideraciones. No os veréis comprometido, caballero, en la querella que voy a presentar, solo este malnacido lo estará. Me permitiréis que no escuche nada más y que acuda al instante allí donde la venganza me reclama». Con estas palabras, los 3 personajes se van, sin que ningún esfuerzo humano pueda detenerlos, y vuelan, según dicen, a París, a presentar un recurso contra las humillaciones que ha querido infligirles el presidente Fontanis. Mientras tanto, en el desdichado castillo no reina ya más que la inquietud y la desesperación. La señorita de Theroux, apenas restablecida, vuelve a caer enferma en el lecho con una fiebre que se asegura que es peligrosa. El señor y la señora Dolincourt prorrumpen en amenazas contra el presidente, que, no disponiendo contra los rigores que le amenazan de más asilo que aquella mansión, no se atreve a revolverse contra las reprimendas que con tanta justicia le dirigen. Y ya duraba 3 días este estado de cosas, cuando ciertos informes secretos comunican al marqués al fin que el asunto empiece a ser de lo más serio, que se está viendo por lo criminal y que están a punto de condenar a Fontanis. «¿Pero cómo? ¿Sin escucharme?», pregunta el asustado presidente. «Es la regla», le contesta Dolincourt. «¿Acaso se conceden medios de defensa a quien la ley condena? ¿Uno de vuestros hábitos más respetables no es el de deshonrarle antes de escucharle? Contra vos no emplean más que las armas de que os habéis servido contra los demás. Después de ejercer la justicia durante 30 años, ¿no es razonable que, al menos una vez en vuestra vida, seáis vos su víctima? ¿Pero por un asunto de mujeres? ¿Cómo que por un asunto de mujeres? ¿Acaso no sabéis que esos son los más peligrosos? El desdichado incidente, cuyos recuerdos os han costado 500 asazos, ¿qué otra cosa era sino un asunto de mujerzuelas? ¿No creísteis en cierta ocasión que por un asunto de mujerzuelas os estaba permitido deshonrar a un gentilhombre? El talión, presidente, la ley del talión, esa es vuestra brújula, acatadla con entereza». «Cielos», exclama Fontanis. «En el nombre de Dios no me abandonéis, hermano mío». «Estad seguro de que os ayudaremos», le contesta Dolincourt, «a pesar de la injuria que nos habéis infligido y de las quejas que tenemos contra vos, pero el único medio es riguroso, vos lo conocéis». «¿Cuál es?».
La magnanimidad del rey, una orden de detención, es lo único que se me ocurre. Qué funestos extremos. Convengo en ello, pero, ¿sabéis de otros? ¿Preferís salir de Francia y desaparecer para siempre o que unos años de cárcel arreglen tal vez todo esto? Además, este procedimiento que tanto os subleva, ¿no lo habéis empleado vos y los vuestros? ¿No fue con vuestras bárbaras recomendaciones como acabasteis de hundir a aquel gentilhombre al que los espíritus tan cumplidamente han vengado? ¿No llegasteis a poner a aquel desventurado militar, a base de prevaricaciones tan peligrosas como castigables, entre la prisión o la infamia? ¿No cesasteis en vuestra despreciable persecución a condición de que fuera aniquilado por la del rey? No hay, pues, nada sorprendente, querido amigo, en lo que yo os propongo. No solo conocéis ya esa solución, sino que en este momento os debería parecer deseable. Oh, recuerdos atroces, exclama el presidente, derramando lágrimas. ¿Quién iba a decirme que la venganza del cielo estallaría sobre mi cabeza en el momento casi en que se consumaban mis crímenes? Me devuelven cuanto he hecho, sufrámoslo y callemos. Pero como cualquier gestión corría prisa, la marquesa aconsejó decididamente a su marido que fuera a Fontainebleau, en donde se hallaba entonces la corte. En lo que respecta a la señorita de Terrace, ella no entraba en modo alguno en esta recomendación. El rencor, por fuera, y el conde del Bene, por dentro, la seguían reteniendo en su alcoba, cuya puerta estaba invariablemente cerrada para el presidente. Este se había llegado hasta allí varias veces y había tratado de que se le abriera como pago a sus remordimientos y a sus lágrimas, pero siempre infructuosamente. El marqués, pues, partió. El trayecto era corto y regresó 2 días después, escoltado por 2 oficiales de justicia y provisto de una orden cuya simple visión hizo estremecer al presidente en todos sus miembros. No podíais haber llegado más a propósito, dijo la marquesa, que fingía haber recibido ciertos informes de París mientras su marido estaba en la corte. El proceso se sigue por lo extraordinario, y mis amigos me escriben que hay que hacer que el presidente se escape, cuanto antes mejor. Mi padre ha sido informado, está sumido en la desesperación, nos recomienda que atendamos cumplidamente a su amigo y que le transmitamos el pesar que le ha producido todo esto. Su salud no le permite ayudarle más que con deseos, que más sinceros serían si él hubiera sido más cuerdo. Esta es la carta. El marqués la leyó con rapidez, y después de exhortar a Fontanis, a quien le costaba un tremendo esfuerzo decidirse por la prisión, le encomendó a sus 2 guardias, que no eran sino 2 sargentos de caballería de su regimiento, y le instó a que se consolara, con tanto más motivo puesto que no iba a perderle de vista. He obtenido con muchísimo esfuerzo, le dijo, una fortaleza situada a 5 o 6 leguas de aquí. Ahí estaréis a las órdenes de un viejo amigo mío que os tratará como si fuerais yo mismo. Le envío con vuestros guardias un mensaje para recomendaros aún con mayor interés. Así, pues, está tranquilo. El presidente lloró como un niño. Nada es tan amargo como los remordimientos del crimen, que ve cómo se vuelven en su contra todas las calamidades que él mismo ha desencadenado. Pero no por eso era menos necesario ponerse en marcha. Suplicó encarecidamente que le permitieran abrazar a su esposa. Vuestra esposa, le contestó la marquesa secamente, por fortuna aún no lo es, y en medio de todas nuestras calamidades ese es el único consuelo que nos queda. Respondió el presidente, me armaré de valor para soportar este nuevo golpe, y subió al coche de los oficiales. El castillo al que conducían al desdichado era el de una posesión de la dote de la señora de Dolincourt, y todo estaba preparado para recibirle. Un capitán del regimiento de Dolincourt, hombre severo y huraño, estaba encargado de representar el papel de gobernador. Recibió a Fontanis, despidió a los guardias, y al tiempo que enviaba a su prisionero a una pésima habitación, le dijo sin ambajes que tenía respecto a él órdenes ulteriores de una severidad que le era imposible eludir. Abandonaron en esta cruel situación al presidente durante cerca de un mes. Nadie le visitaba, no le servían más que sopa, pan y agua. Se acostaba sobre un montón de paja, en una habitación de una humedad espantosa, y no entraban en ella más que como en la Bastilla, es decir, como en un parque de fieras, única y exclusivamente para llevarle la comida. Durante esta funesta reclusión el desventurado Leguleyo se entregó a crueles reflexiones, que nadie estorbó lo más mínimo. Al fin, el falso gobernador apareció y tras consolarle a medias le habló de la siguiente manera: no os puede caber la menor duda, señor, le dijo,
de que el primero de vuestros errores fue querer uniros a una familia tan por encima de vos en todos los aspectos. Barón de Terose y el conde d'Alincourt son gentes de la más rancia nobleza, considerados en toda Francia, y vos no sois más que un miserable picapleitos provenzal, tan sin nombre como sin crédito, sin patrimonio como sin reputación. Simplemente con que os hubierais mirado un instante vos mismo habríais tenido que confesar al barón de Terose que se engañaba acerca de vos y que no erais en modo alguno digno de su hija. ¿Cómo pudisteis, además, creer ni por un momento que esa joven, hermosa como el amor, pudiera ser la esposa de un mono viejo y feo como vos? Uno se puede ofuscar, pero no hasta ese extremo. Las reflexiones que, sin duda, habréis hecho durante vuestra estancia aquí deben haberos convencido de que desde que estáis en casa del marqués d'Alincourt, hace 4 meses, no habéis servido más que de juguete y de objeto de mofa. Gentes de vuestra condición y de vuestro carácter, de vuestra profesión y vuestra estupidez, de vuestra maldad y de vuestra bellaquería, no deben esperar más que un trato de esa índole. Con mil ardides, más divertidos los unos que los otros, os han impedido gozar de aquella a la que pretendíais. Han hecho que os den 500 correazos en un castillo poblado de fantasmas. Os han mostrado a vuestra esposa en brazos de aquel a quien ella adora, cosa que neciamente tomasteis por un fenómeno. Os han puesto frente a frente con una ramera contratada que se ha burlado de vos, y para acabar, os han encerrado en este castillo donde solo el marqués d'Alincourt, mi coronel, depende teneros en él hasta el fin de vuestros días, cosa que se cumplirá, sin lugar a dudas, si os negáis a firmar este documento que tengo aquí. Considerad, antes de leerlo, señor, prosiguió el supuesto gobernador, que en el mundo pasáis por un hombre que iba a casarse con la señorita de Terose, pero en modo alguno no por su marido. Vuestro himeneo se efectuó lo más en secreto posible, los escasos testigos han accedido a retirar sus firmas, el cura ha devuelto el acta, aquí está, el notario ha enviado el contrato, podéis verlo delante de vuestros ojos. Además, nunca os habéis acostado con vuestra esposa. Vuestro matrimonio es, por tanto, nulo, ha sido disuelto tácitamente y por propia voluntad de todas las partes, cosa que da a la ruptura tanta fuerza como si fuera obra de las leyes civiles y religiosas. Aquí tenéis también las renuncias del barón de Terose y de su hija, ya no falta más que la vuestra. Aquí está, señor, elegid entre firmar este papel por las buenas o la seguridad de acabar aquí vuestros días. Responded. No tengo nada más que decir. El presidente, tras reflexionar un poco, cogió el papel y leyó estas palabras: declaro a cuantos lean esto que yo no he sido jamás esposo de la señorita de Terose, le restituyo por escrito todos los derechos que en una ocasión se pensó darme sobre ella, y aseguro que no lo reclamaré en toda mi vida. Además, no tengo más que palabras de agradecimiento por el comportamiento que tanto ella como su familia han observado conmigo a lo largo del verano que he pasado en su casa. De común acuerdo, por propia voluntad de uno y otro, renunciamos mutuamente a los proyectos de unión que se habían forjado respecto a nosotros y nos devolvemos recíprocamente la libertad de disponer de nuestras personas, como si la intención de unirnos no hubiera existido jamás. Y es con plena libertad de cuerpo y espíritu como firmo esto en el castillo de Valnord, propiedad de la señora marquesa d'Alincourt. ¿Me habéis dicho, señor?, preguntó el presidente tras la lectura de estas líneas, lo que me esperaba si no lo firmaba, pero no habéis dicho ni una palabra de lo que me ocurriría si accediese a todo esto. La recompensa, señor, será vuestra libertad inmediatamente, le contestó el falso gobernador. El ruego de que aceptéis esta joya de 200 luises de parte de la señora marquesa d'Alincourt y la seguridad de encontrar a la puerta del castillo a vuestro criado y 2 caballos que os esperan para llevaros de nuevo a Aix. Firmo y me voy, caballero. Demasiadas ganas tengo de librarme de toda esta gente para vacilar ni un solo instante. Eso está muy bien, presidente, respondió el capitán recogiendo el escrito firmado y entregándole la alhaja, pero tened cuidado con vuestra conducta. Si una vez fuera la manía de vengaros se apoderase en alguna ocasión de vos, pensad bien antes de pasar a la acción que os las tenéis que ver con un adversario temible, que esta poderosa familia a la que ofenderíais, a toda ella, con vuestro proceder, os haría pasar por loco, y que el hospital de esos desgraciados sería hasta el final vuestra última morada. No temáis nada, señor, replicó el presidente, yo soy el más interesado en no volver a tener nada que ver con tales personas, y os aseguro que sabré cómo evitarlas. Os lo aconsejo, presidente, contestó el capitán, abriéndole al fin su prisión,
y que esta comarca no os vuelva a ver jamás. Tenéis mi palabra, respondió el Picapleitos, montando en un caballo. Con esta pequeña aventura estoy escarmentado de todos mis vicios, aunque viviera aún 1000 años no volvería otra vez a buscar esposa en París. Alguna vez llegué a comprender el pesar de ser cornudo después de la boda, pero jamás oí que fuera posible serlo antes. Con la misma prudencia, con idéntica discreción en mis actuaciones, ya no me volveré a erigir en mediador entre unas rameras y gentes que valen mucho más que yo. Demasiado caro cuesta tomar partido por esa clase de damiselas, y no deseo volver a tener nada que ver con personas que cuentan con espíritus prestos a vengarlas. El presidente desapareció, y tras hacerse juicioso a sus expensas no se volvió a oír hablar de él. Las rameras se querellaron, pero en Provenza no se las siguió ya protegiendo y las costumbres ganaron con ello, pues las jovencitas, al verse privadas de este indecente sostén, prefirieron el camino de la virtud a los peligros que podían acecharlas en la senda del vicio, cuando los magistrados fuesen lo bastante cuerdos como para ver el terrible disparate de mantenerlas en ella gracias a su protección. Parece indudable que durante el arresto del presidente, el marqués de Lincourt, después de hacer que el barón de Terrosset se retractara de sus demasiado favorables prejuicios sobre Fontanis, se ocupó de que todas las disposiciones que acabamos de ver fueran celosamente cumplidas. Su habilidad y su reputación obraron tan brillantes resultados, que 3 meses después la señorita de Terrosset se desposó públicamente con el conde Elvene, con el que vivió perfectamente dichosa. A veces siento cierto pesar por haber maltratado de esa manera a aquel hombre despreciable, decía un día el marqués a su encantadora cuñada, pero cuando veo, por un lado, la felicidad que resulta de mi comportamiento, y por otro, me convenzo de que no he humillado más que a un truán inútil a la sociedad, profundamente enemigo del Estado, perturbador de la paz pública, verdugo de una familia honrada y respetable, difamador notorio de un gentilhombre al que estimo y a quien tengo el honor de corresponder. Me consuelo repitiendo con el filósofo, oh, providencia soberana. Porque los recursos de los hombres han de ser tan limitados que nunca se puede alcanzar el bien sino a costa de un poco de mal. Este cuento fue terminado el 16 de julio de 1787, a las 10 de la noche. Hay sitio para los dos. Una hermosísima burguesa de la calle Saint-Honoré, de unos 20 años de edad, rolliza, regordeta, con las carnes más frescas y apetecibles, de formas bien torneadas aunque algo abundantes y con ella a tantos atractivos presencia de ánimo, vitalidad y la más intensa afición a todos los placeres que le vedaban las rigurosas leyes del himeneo, se había decidido desde hacía un año aproximadamente a proporcionar 2 ayudas a su marido que, viejo y feo, no solo le asqueaba profundamente, sino que, para colmo, tan mal y tan rara vez cumplía con sus deberes que, tal vez, un poco mejor desempeñados hubieran podido calmar a la exigente Dolmene, que así se llamaba nuestra burguesa. Nada mejor organizado que las citas concertadas con estas 2 amantes. A Desroues, joven militar, le tocaba de 4 a 5 de la tarde, y de 5:30 a 7 era el turno de Dolbreuse, joven comerciante con la más hermosa figura que se pudiera contemplar. Resultaba imposible fijar otras horas, eran las únicas en que la señora Dolmene estaba tranquila. Por la mañana tenía que estar en la tienda, por la tarde a veces tenía que ir allí igualmente o bien su marido regresaba y había que hablar de sus negocios. Además, la señora Dolmene había confesado a una amiga que ella prefería que los momentos de placer se sucedieran así de seguidos. El fuego de la imaginación no se apagaba de esta forma, sostenía, nada tan agradable como pasar de un placer a otro, no cabía el fastidio de tener que volver a empezar, pues la señora Dolmene era una criatura encantadora que calculaba al máximo todas las sensaciones del amor. Muy pocas mujeres las analizaban como ella y gracias a su talento había comprendido que, bien mirado, 2 amantes valían mucho más que uno solo. En cuanto a la reputación, daba casi lo mismo, el uno tapaba al otro. La gente podía equivocarse, podía tratarse siempre del mismo que iba y venía varias veces al día, y en lo que atañe al placer, ¿qué diferencia? La señora Dolmene tenía un miedo cerval a los embarazos y convencida de que su marido no cometería nunca con ella la locura de estropearle el tipo, había asimismo calculado que con 2 amantes existía mucho menos peligro de lo que tanto temía que con uno solo, pues decía ella como bastante buena anatomista los 2 frutos se destruyen entre sí. Cierto día, el orden establecido en las citas se alteró y nuestros 2 amantes, que no se habían visto nunca, se hicieron amigos de una manera bastante divertida. Como vamos a ver.
Desroues era el primero, pero había llegado demasiado tarde y, como si fuese cosa del diablo, Dolbreuse, que era el segundo, llegó un poco antes. El lector inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de estos dos pequeños errores debía abocarles a un encuentro inevitable. Se produjo, por supuesto. Pero mostremos cómo sucedió y si es posible aprendamos de ello con todo el recato y el comedimiento que exige semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. A instancias de un capricho bastante singular y los hombres son propensos a tantos, nuestro joven militar, cansado del papel de amante, quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez, en una palabra, lo que suele quedar debajo, él lo puso encima, y tras este intercambio de papeles quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio era la señora Dolmene, que desnuda como la Venus Calipigia y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba, en línea recta con la puerta de la habitación en la que se celebraba el misterio. Eso que los griegos adoraban con tanta devoción en la estatua que acabamos de citar, esa región tan hermosa, en una palabra, que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Dolbreuse, que tenía la costumbre de entrar sin más preámbulos, abre la puerta tarareando una cancioncilla y por todo panorama se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que habría colmado de júbilo a tantísima gente, hace retroceder a Dolbreuse. ¿Qué veo?, exclamó. Traidora. Esto es, pues, lo que me reservas. La señora Dolmene, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en las que la mujer actúa mejor de lo que razona, se apresura a contestar a semejante pretensión. Pero, ¿qué diablos te pasa?, pregunta al segundo Adonis sin dejar de entregarse al primero. No veo por qué ha de decepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío, y acomódate aquí, que puedes. Como bien puedes ver hay sitio para los dos. Dolbreuse, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo, no se hizo de rogar y parece ser que los tres ganaron con ello. El marido escarmentado, a un hombre de edad ya madura, por más que hasta ese momento había vivido siempre sin una esposa, se le ocurrió casarse. Y lo que tal vez hizo más en contradicción con sus sentimientos fue escoger a una jovencita de 18 años con el rostro más atractivo del mundo y el talle más adorable. El señor de Bernac, pues así se llamaba este marido, cometía una increíble estupidez al buscar una esposa, pues era menos versado que nadie en los placeres que procura el himeneo y las manías con que reemplazaba los castos y delicados placeres del vínculo conyugal distaban mucho de agradar a una joven de la manera de ser de la señorita de Lurcy, que así se llamaba la desdichada que Bernac acababa de encadenar a su vida. Y la misma noche de bodas confesó sus gustos a su joven esposa, tras hacerle jurar que no revelaría nada de ello a sus padres. Se trataba como señala el célebre Montesquieu de ese ignominioso comportamiento que hace retroceder a la infancia. La joven esposa en la postura de una niña merecedora de un correctivo, se prestaba de esa forma, 15 o 20 minutos más o menos, a los brutales caprichos de su decrépito esposo. Y era con la ilusión de esta escena con lo que él lograba saborear esa sensación de deliciosa embriaguez que todo hombre, con más sanos instintos, de seguro no habría querido más que en los amorosos brazos de Lurcy. La operación le pareció un poco dura a una muchacha delicada, bonita, criada en la comodidad y ajena a toda pedantería. No obstante, como le habían recomendado mostrarse sumisa, pensó que todos los maridos se comportaban igual. Tal vez el propio Bernac había alentado esa idea. Y ella se entregó con la mayor honestidad del mundo a la depravación de su sátiro. Todos los días se repetía lo mismo y a menudo 2 veces en vez de una. Al cabo de 2 años la señorita de Lurcy, a la que seguiremos llamando con este nombre, ya que seguía siendo tan virgen como el día de su boda, perdió a su padre y a su madre, y con ellos la esperanza de lograr que hicieran más llevaderos sus sufrimientos, cosa que ya había empezado a pensar desde hacía algún tiempo. Esa pérdida no hizo sino volver a Bernac aún más osado y sí, en vida de sus padres, se había mantenido dentro de ciertos límites. Cuando ella los perdió y vio que ya no le era posible acudir a nadie que pudiera vengarla, dejó a un lado todo comedimiento. Lo que al principio había parecido simplemente una broma se fue convirtiendo, poco a poco, en una auténtica tortura. La señorita de Lurcy no podía soportarlo por más tiempo. Su corazón se fue agriando y no pensó ya más que en la venganza.
La señorita de Lurcia veía muy poca gente, su marido la hacía vivir tan retirada como le resultaba posible. El caballero Daldour, primo de ella, a pesar de todas las indirectas de Bernac, nunca había dejado de ir a visitarla. El joven poseía la más hermosa figura del mundo y, no desinteresadamente por cierto, seguía manteniendo con su prima un trato frecuente. El celoso, como era conocidísimo en sociedad, por temor a las burlas, no se atrevía a vedarle la entrada en su casa. La señorita de Lurcia puso sus esperanzas en aquel familiar para librarse de la esclavitud en que vivía. Escuchaba los requiebros que día tras día le dirigía su primo y por fin se abrió totalmente a él y se lo confesó todo. «Vengadme de este infame», le dijo, «y hacedlo por medio de una escena tal que jamás se atreva a divulgarla. El día que así lo hagáis será el de vuestro triunfo, solo a ese precio he de ser vuestra». Daldour, encantado, se lo promete y su único afán es ya solo el éxito de una aventura que había de proporcionarle momentos tan gratos. «Cuando todo está preparado, señor», le dice un día Bernac, «tengo el honor de estar demasiado estrechamente ligado a vos y asimismo tengo en vos demasiada confianza como para no revelaros el secreto himeneo que acabo de contraer». «¿Un himeneo secreto?», le contesta entusiasmado Bernac, viéndose ya libre de un rival que la hacía estremecer. «Pues sí, señor, acabo de ligar mi destino al de una adorable esposa y mañana es cuando tiene que hacerme feliz. Es una muchacha carente de fortuna, lo confieso, pero, ¿qué me importa si yo la tengo por los dos? Me caso, para ser sincero, con toda una familia. Son 4 hermanas que viven juntas, pero como su compañía es tan agradable eso no hace sino aumentar mi felicidad. Me alegraría, señor», prosigue el joven, «que mañana vos y mi prima me hicierais el honor de asistir aunque no fuera más que al banquete de bodas. Señor, yo salgo muy poco y mi mujer todavía menos, ambos vivimos en un completo retiro, pero si a ella le apetece yo no tendré nada que objetar». «Conozco vuestros gustos, señor», contesta Daldour, «y os aseguro que seréis servido a la medida de vuestros deseos. A mí la soledad me gusta tanto como a vos. Además, como ya os he dicho, tengo buenas razones para ser discreto. Será en el campo, hace buen tiempo, todo os es propicio y yo os doy mi palabra de honor de que estaremos completamente solos». Lurcia, en efecto, deja entrever ciertos deseos. Su marido no se atreve a llevarle la contraria delante de Daldour y la excursión queda fijada. «Teníais que decir que sí a algo semejante», exclama entre gruñidos tan pronto como se queda a solas con su mujer. «Sabéis perfectamente que todo eso no me importa lo más mínimo, ya me encargaré yo de acabar con esa clase de caprichos y os advierto que tengo la intención de conduciros dentro de poco a una de mis posesiones, donde no volveréis a ver jamás a nadie, excepto a mí». Y como el pretexto, fundado o no, era un aliciente más para las lujuriosas escenas que el propio Bernac inventaba cuando la realidad no le parecía suficiente, no pierde la ocasión, hace pasar a Lurcia a su habitación y le dice, «Iremos, sí, lo he prometido, pero pagaréis caro el deseo que habéis mostrado». La pobre desdichada, creyéndose ya cerca del desenlace, lo soporta todo sin queja alguna. «Haced lo que os plazca, señor», dice humildemente. «Me habéis concedido una gracia y solo os debo por mi parte agradecimiento». Tanta ternura y tanta resignación hubieran desarmado a cualquiera, salvo a un corazón petrificado por el vicio como el del libertino Bernac, pero nada le detiene, se siente dichoso y luego se acuestan en silencio. A la mañana siguiente, Daldour, cumpliendo lo acordado, va a recoger a los esposos y se ponen en marcha. «¿Veis?», dice el joven primo de Lurcia al entrar con el marido y su mujer en una casa extraordinariamente apartada. «Podéis comprobar que esto no se parece en nada a una fiesta pública, ni un coche ni un lacayo. Estamos, como os dije, completamente solos». En ese momento, 4 corpulentas mujeres, de unos 30 años de edad más o menos, fuertes, llenas de vigor y de 5 pies y medio de estatura cada una, aparecen bajando la escalera y dan la bienvenida de la manera más cortés al señor y a la señora de Bernac. «Esta es mi mujer, señor», dijo Daldour, presentándole a una de ellas, «y estas otras 3 son sus hermanas. Nos hemos casado esta mañana en París al despuntar el alba y os esperamos para celebrar la boda». Todo discurre en medio de recíprocas cortesías. Tras unos minutos de tertulia en el salón, donde Bernac se convence con gran admiración por su parte de que están tan solos como se pueda desear, un criado llama para el almuerzo y se sientan a la mesa, nada tan animado como la comida. Las 4 presuntas hermanas, muy dadas a las frases ingeniosas,
hicieron gala de toda la vivacidad y alegría imaginables, pero como ni por un momento olvidaron la debida corrección, Bernac, completamente engañado, se creía en la mejor compañía del mundo. Entretanto, Lourdes, rebosante de felicidad viendo cómo le llegaba su hora, se tiranó y desesperadamente decidida a poner punto final a una continencia que hasta aquel momento no le había acarreado más que lágrimas y sufrimientos, se divertía con su primo y lo celebraban con champaña, a la vez que le colmaba de las más tiernas miradas. Nuestras heroínas, que tenían que hacer acopio de fuerzas, bebían y reían por su lado, y Bernac, dejándose llevar, y no viendo más que pura y simple alegría en todo aquello, tampoco se mostraba mucho más comedido que los demás. Pero como no había que perder la cabeza, Daltogur les interrumpe oportunamente y propone que vayan a tomar café. Por cierto, primo, le dice cuando ya lo han tomado, os ruego que os dignéis a recorrer mi casa. Sé que sois hombre de buen gusto, la he comprado y amueblado expresamente para mi matrimonio, pero temo que no he hecho muy buen negocio y, si no os importa, podríais darme vuestra opinión. Con mucho gusto, responde Bernac, nadie entiende de esas cosas tanto como yo y veréis cómo acierto a calcular el total con una diferencia de 10 luises, os lo apuesto. Daltogur se adelanta hacia la escalera dando la mano a su hermosa prima, Bernac queda entre las 4 hermanas y en ese orden llegan a una alcoba, muy apartada y sombría, al otro extremo de la casa. Esta es la cámara nupcial, le dice Daltogur al viejo celoso. ¿Veis este lecho, primo? Pues aquí es donde vuestra esposa va a dejar de ser virgen. ¿No es ya hora de que no siga esperando? Esa era la señal. Al instante las 4 impostoras se abalanzan sobre Bernac, armada cada una con un haz de varas, le bajan los calzones, 2 de ellas le sujetan y las otras 2 se turnan para azotarle, y mientras se afanan en ello con todas sus fuerzas, querido primo, le grita Daltogur, ¿os dije que seríais servido a la medida de vuestros deseos? Pues para complaceros no se me ha ocurrido nada mejor que devolveros lo que dais todos los días a vuestra adorable esposa. ¿No vais a ser tan bárbaro como para infligirle algo que os gustaría recibir vos mismo? Por lo que me alegro de poder trataros con tanta galantería. No obstante, aún sigue faltando otra circunstancia para la ceremonia. Mi prima, según creo, a pesar de vivir con vos desde hace ya mucho tiempo, sigue siendo tan virgen como si os hubierais casado ayer mismo. Un descuido semejante por vuestra parte no puede proceder más que de la ignorancia, apuesto a que es que no sabéis cómo hacerlo. Pues os lo voy a enseñar, amigo mío. Y con estas palabras, al compás de la agradable música, el apuesto primo arroja a su prima sobre el lecho y la hace mujer a la vista de su indigno esposo. Solo entonces la ceremonia concluye. Señor, dice Daltogur a Bernac, descendiendo del altar, tal vez la lección os parecerá un poco fuerte, pero convendréis en que la injuria lo era por lo menos otro tanto. Yo ni soy ni quiero ser el amante de vuestra esposa. Señor, aquí la tenéis, os la devuelvo, pero os recomiendo que en el futuro os comportéis con ella de una manera más digna. Si no fuera así, ella hallaría de nuevo en mí a un vengador que no os trataría ya con tantos miramientos. Señora, exclama Bernac enfurecido, en verdad este proceder es el que os habéis merecido. Señor, le contesta Lourdes, pero si no estáis conforme con él, sois muy dueño de divulgarlo. Los dos expondremos nuestras razones y ya veremos de cuál de los dos se ríe el público. Bernac, confuso, reconoce sus errores, no intenta inventarse más sofismas para legitimarlos y se arroja a los pies de su esposa para implorar perdón. Lourdes, dulce y generosa, le hace levantar y le abraza. Los dos regresan a su casa. Ignoro qué medios empleó Bernac, pero desde aquel momento la capital no conoció nunca una pareja más íntima, unos amigos más tiernos y un marido más virtuoso. El marido cura, entre la villa de Minerve, en el condado de Avignon, y la de Apt, en Provenza, existe un pequeño convento de carmelitas, muy apartado, que se llama Saint-Hilaire, asentado en la cima redondeada de una montaña en la que a las mismísimas cabras les resulta difícil pastar. Esa pequeña residencia es, poco más o menos, como la cloaca de todas las comunidades cercanas del Carmelo. Todas relegan allí cuanto las deshonra, por lo que fácil es juzgar lo refinada que debía de ser la sociedad de semejante casa: bebedores, mujeriegos, sodomitas, taures. Tal es, poco más o menos, la noble composición de los recluidos que en ese escandaloso asilo ofrecen a Dios, como pueden, unos corazones que el mundo desecha. 1 o 2 castillos cercanos y el burgo de Minerve, que está a solo una legua de Saint-Hilaire,
Esa es toda la compañía de esos buenos religiosos, que, a pesar de su hábito y de su condición, distan mucho de encontrar abiertas todas las puertas de sus alrededores. Desde hacía mucho tiempo, el padre Gabriel, uno de los santos de aquel cenobio, codiciaba a cierta mujer de Menerve, cuyo marido, cornudo si alguna vez hubo alguno, era el señor Rodin. La señora Rodin era una jovencita morena, de 28 años de edad, mirada pícara, y que tenía todas las trazas de ser un excelente bocado de monje. En cuanto al señor Rodin, era un buen hombre que cultivaba su hacienda sin abrir la boca, había sido tratante de paños, había sido también funcionario municipal, era, pues, lo que se llama un honesto burgués. No demasiado seguro de la castidad de su tierna mitad, era, sin embargo, lo bastante filósofo como para saber que la mejor manera de contener el crecimiento excesivo de un tocado de marido, es la de dar la impresión de no sospechar que se lleva. Había estudiado para ser cura, hablaba latín como Cicerón y jugaba a las damas muy a menudo con el padre Gabriel, quien, como hábil y solícito cortesano, sabía que hay que hacer siempre un poco la corte al marido de la mujer que se desea. El padre Gabriel era el verdadero semental de los hijos de Elias, al verles hubiera podido decir que toda la raza humana podía delegar en él con tranquilidad el cuidado de su reproducción, hacedor de niños, si hubo uno alguna vez con unas sólidas espaldas, una cintura del diámetro de una vara, un rostro negro y tostado por el sol, las cejas como las de Júpiter, 6 pies de estatura, y en cuanto a lo que caracteriza especialmente a un carmelita, de un tamaño, que, según decían, igualaba al de los mejores mulos de la provincia. ¿A qué mujer no le va a gustar soberanamente estafermos semejante? Y por esto mismo agraciaba en sumo grado a la señora Rodin, que distaba mucho de encontrar tan sublimes facultades en el pobre diablo que sus padres le habían dado por esposo. El señor Rodin, ya lo dijimos, fingía cerrar los ojos a todo, pero no por eso se sentía menos celoso, no despegaba los labios, pero seguía ahí, y seguía estando allí y en ocasiones en que le hubieran deseado muy lejos, la fruta, no obstante, estaba madura. La candorosa Rodin había confesado lisa y llanamente a su amante que ya solo esperaba la ocasión para corresponder a unos deseos que le parecían demasiado fogosos como para reprimirlos por más tiempo, y por su parte, el padre Gabriel había hecho saber a la señora Rodin que estaba dispuesto a satisfacerla. En un brevísimo intervalo en que Rodin había tenido que salir, Gabriel había llegado a enseñarle a su encantador amante esa clase de cosas que hacen que una mujer se decida por mucho que lo siga dudando. No faltaba, pues, más que la ocasión. Un día que Rodin había ido a invitar a almorzar a su amigo de Saint-Hilaire, con la intención de proponerle una cacería, tras vaciar varias botellas de vino de Lanerte, Gabriel creyó ver en esa circunstancia el momento propicio para sus deseos. «Oh, diablos, señor funcionario», dice el monje a su amigo, «cómo me alegro de veros. No habríais podido venir, para mí, más oportunamente, pues hoy tengo un asunto de la mayor importancia en el que me vais a ser de una utilidad incomparable». «¿De qué se trata, padre?» «¿Conocéis a un tipo de nuestra ciudad llamado Renault?» «¿Renault el sombrerero?» «El mismo». «¿Y qué?» «Pues que ese bribón me debe 100 escudos y me acabo de enterar hace un momento que se encuentra al borde de la quiebra. Tal vez mientras os lo estoy contando se ha ido ya del condado. Tengo que ir allí sin pérdida de tiempo y no puedo». «¿Qué os lo impide?» «Mi misa». «¿Qué diablos? La misa que tengo que decir. Preferiría que la misa se fuera al infierno y que los 100 escudos estuvieran en mi bolsillo». «Pero, ¿no os pueden conceder una dispensa?» «Oh, sí, una dispensa, no faltaba más. Nosotros aquí somos 3, si no dijéramos 3 misas cada día, el portero, que no dice nunca ni una, nos denunciaría al Tribunal de Roma. Pero hay un modo de ayudarme, querido amigo, pensad si queréis hacerlo, solo depende de vos. A vuestra disposición». «¿Qué diablos? ¿De qué se trata?» «Yo estoy aquí solo con el sacristán, como las 2 primeras misas ya se han celebrado, nuestros monjes están fuera y nadie sospechará la jugada. La asistencia será poco numerosa, algunos campesinos y todo lo más, tal vez, esa jovencita tan devota que vive en el castillo de, a media legua de aquí, criatura angelical que se cree que a fuerza de penitencias puede expiar todas las calaveradas de su marido. Vos habéis estudiado para ser cura, creo que eso me dijisteis». «Es cierto». «Muy bien, entonces habréis tenido que aprender a decir misa». «La digo como un arzobispo». «Oh, mi querido y excelente amigo», prosigue Gabriel,
lanzándose al cuello de Rodin. Por Dios, poneos mis hábitos, esperad a que den las 11, ahora son las 10, a esa hora celebrad mi misa, os lo ruego. Nuestro hermano el sacristán es un buen tipo que no nos traicionará jamás. A los que hayan creído no reconocerme se les dirá que se trata de un monje nuevo. A los demás se les dejará en su error. Corro a casa de ese pillo de Renault, a matarle o a recuperarme dinero y dentro de 2 horas estoy aquí. Me esperáis, os encargáis de que frían los lenguados, de que guisen los huevos y de que saquen el vino. Cuando vuelva, almorzamos. Sí, a la casa. Sí, amigo mío, a la casa. Y estoy seguro de que esta vez será magnífica. Según se dice, han visto hace poco por estos alrededores a una bestia con cuernos. Pardiez, me gustaría atraparla, aunque eso nos cueste 20 pleitos con el señor de la comarca. Vuestro plan es bueno, contesta Rodin, y por haceros un favor haría lo que fuera, sin duda, pero, ¿no será eso pecado? ¿Pecado, amigo mío? En absoluto, tal vez sería pecado si al hacerlo se hace mal, pero haciéndolo desprovisto de poderes. Todo lo que digáis y nada será la misma cosa. Creedme, soy todo un casuista, en todo este asunto no hay lo que se dice ni un pecado venial. Pero, ¿habrá que pronunciar las palabras? ¿Y por qué no? Esas palabras no guardan su virtud más que en nuestros labios, y por cierto que la nuestra es, pero, amigo mío, mirad, yo podría pronunciar esas palabras sobre el bajo vientre de vuestra mujer y metamorfosearía en un dios al templo en donde hacéis vuestros sacrificios. No, no, querido amigo, solo nosotros tenemos el poder de la transubstanciación. Vos podríais pronunciar 20.000 veces esas palabras y nunca conseguiríais que descendiera cosa alguna, e incluso con nosotros la operación carece muy a menudo de toda eficacia. La fe es lo que lo hace todo en este caso, con un grano de fe se podrían mover montañas, Jesucristo lo dijo, como bien sabéis, pero quien no tiene fe, no consigue nada. Yo, por ejemplo, que, a veces, cuando estoy celebrando, pienso más en las muchachas o en las mujeres que asisten a ella que en ese demonio de pedazo de mesa que remuevo con mis dedos. ¿Creéis que consigo que venga algo en ese momento? Me sería más fácil creer en el Corán que meterme eso en la cabeza. Por eso vuestra misa será, por poco que hagáis, tan buena como la mía. Así, pues, querido amigo, obrad sin escrúpulos, y sobre todo mucho valor. Diantre, exclama Rodin. Es que tengo un hambre devoradora y 2 horas más sin comer. ¿Y qué os impide tomar un bocado? Tomad, comed esto. ¿Y la misa qué tengo que decir? Diablos, ¿qué importa eso? ¿Creéis que Dios va a ensuciarse más porque caiga en un estómago lleno que en un vientre vacío? Que la comida esté encima o que esté debajo, que me lleve el diablo si no da lo mismo. Vamos, amigo mío, si fuera a decir a Roma todas las veces que desayuno antes de decir mi misa, tendría que pasarme la vida por los caminos. Y como no sois sacerdote, nuestras reglas no os obligan, no vais más que a dar una imagen de la misa, no vais a decirla, por consiguiente, podéis hacer todo lo que os apetezca antes o después, incluso besar a vuestra mujer si viniera aquí. No se trata de hacer como hago yo, no se trata de celebrar ni de consumar el sacrificio. Venga, contesta Rodin, lo haré, está tranquilo. Bien, dice Gabriel mientras sale corriendo, tras dejar a su amigo bien recomendado al sacristán. Contad conmigo, amigo mío, antes de 2 horas estaré con vos y el monje, encantado. Desaparece. Como bien se comprenderá, va a toda prisa a casa de la mujer del funcionario, está, sorprendida al verle, creyéndole con su marido, le pregunta el motivo de una visita tan inesperada. Démonos prisa, querida mía, le contesta el monje, jadeando, démonos prisa, solo disponemos de un momento. Un vaso de vino y manos a la obra. Pero, ¿y mi marido? Está diciendo misa. ¿Qué está diciendo misa? Pues sí, diablos, pues sí, preciosa, contesta el carmelita, derribando a la señora Rodin sobre su lecho. Sí, alma querida, he hecho de vuestro marido un cura y mientras el tunante celebra un misterio divino, démonos prisa y consumemos uno profano. El monje era vigoroso y era difícil resistírsele cuando apresaba a una mujer, sus razones, además, eran tan convincentes que persuade a la señora Rodin, y como no se cansaba de convencer a una picaruela de 28 años y temperamento provenzal, renueva más de una vez sus demostraciones. Pero, ángel mío, exclama al fin la bella, perfectamente convencida, sabes que el tiempo apremia. Tenemos que separarnos, si nuestro placer no puede durar más que una misa,
Hace ya tiempo que debe haber llegado a Litemisa Est. No, no, amiga mía, contesta el carmelita, que aún tiene otro argumento que exponer a la señora Rodin. Ven, corazón mío, tenemos mucho tiempo. Una vez más, querida amiga, una vez más, esos novicios no van tan deprisa como nosotros. Una vez más, te digo, apostaría que ese cornudo todavía no ha elevado a su Dios. Tuvieron, sin embargo, que separarse, no sin antes prometer que se volverían a ver. Se pusieron de acuerdo sobre algunas otras tretas y Gabriel marchó a recoger a Rodin. Este había celebrado tan bien como un obispo. Solo los cuodaures, le dijo, me han costado algún trabajo. Yo quería comer en lugar de beber, pero el sacristán no me ha dejado. ¿Y los 100 escudos, padre? Ya los tengo, hijo mío. El bribón intentó resistir. Yo agarré una horquilla y a fe mía que la probó en su cabeza y por todas partes. La partida acaba. Nuestros dos amigos se van a casar y a la vuelta Rodin cuenta a su mujer el servicio que ha prestado a Gabriel. Yo celebraba la misa, decía el pobre Pánfilo, riéndose con todas sus fuerzas. Sí, diantre, yo celebraba la misa como un auténtico cura, mientras que nuestro amigo le medía Renault las espaldas con una horquilla. Le devolvía sus armas. ¿Qué te parece, vida mía? Se las ponía sobre la frente. Ah, mujercita querida, qué divertida es toda esta historia y cómo me hacen reír los cornudos. ¿Y tú, mujer, qué hacías mientras yo estaba celebrando? Ah, amigo mío, contesta la mujer del funcionario, parece como si el cielo nos hubiera inspirado. Fíjate cómo las cosas celestiales nos tenían ocupados a ambos sin que lo sospecháramos. Mientras tú decías misa, yo recitaba esa hermosa plegaria que contesta la Virgen a Gabriel cuando éste va a anunciarle que quedará encinta por la intervención del Espíritu Santo. Ay, amigo mío, mientras que tan virtuosas acciones nos entretengan a los dos a la vez, no cabe la menor duda de que nos salvaremos. La mujer vengada, en la época en que los señores vivían despóticamente en sus dominios, en aquellos gloriosos tiempos en los que Francia albergaba dentro de sus fronteras a una infinidad de soberanos en lugar de 30.000 viles esclavos postrados delante de un solo rey, vivía en medio de sus posesiones el señor de Longueville, dueño de un feudo bastante extenso en los alrededores de Fimes, en la Champagne. Tenía a su lado a una mujercita morena, vivaracha, impulsiva, no demasiado hermosa, pero pícara y apasionadamente enamorada del placer. La castellana tendría unos 25 a 27 años y monseñor, como mucho, unos 30, casados desde hacía 10 y muy en la edad ambos de procurarse alguna distracción que rompiera el tedio del himeneo, trataban de proveerse en la vecindad de lo mejor que podían. El burgo, o mejor el villorrio de Longueville, no ofrecía demasiadas alicientes. Con todo, una joven granjera de 18 años, tierna y apacible, había encontrado la forma de complacer a monseñor y desde hacía ya 2 años se las arreglaba con ella del modo más satisfactorio. Louison, que así se llamaba la adorable tórtola, iba a pasar todas las noches con su señor utilizando una escalera secreta practicada en una de las torres, que daba a los aposentos del patrón, y por las mañanas levantaba el campo antes de que la señora entrara en la habitación de su esposo, cosa que acostumbraba a hacer para el almuerzo. La señora de Longueville no ignoraba en modo alguno la incongruente conducta de su marido, pero como se sentía muy a gusto pudiendo distraerse también por su lado, no decía ni una palabra. No hay nada tan apacible como las esposas infieles, pues ponen tanto empeño en ocultar sus propios pasos que vigilan los del prójimo infinitamente menos que las mojigatas. Un molinero de los alrededores llamado Colas, un joven bribón de 18 a 20 años, blando como su propia harina, musculado como su mulo y bello como la rosa que crecía en un pequeño jardín, se deslizaba cada noche, como Louison, por un gabinete contiguo al dormitorio de la señora y, a continuación, cuando todo quedaba en silencio en el castillo, dentro de su lecho, no se hubiera podido encontrar nada más tranquilo que estas dos encantadoras parejas. Si el diablo no se hubiera metido por medio, estoy seguro de que se les habría puesto como ejemplo a toda la Champagne. No os riáis, lector, no riáis de la palabra ejemplo. A falta de virtud, el vicio recatado y oculto puede hacer sus veces. ¿No resulta tan plausible como acertado pecar sin escandalizar a los demás? Y así, pues, ¿qué peligros puede entrañar el mal si no se le conoce? Veamos, juzgad, por muy irregular que pueda parecer ese comportamiento, ¿acaso no es preferible el panorama que nos ofrecen las costumbres actuales?
¿No preferís al dueño y señor de Longeville cómoda y silenciosamente recostado en los amorosos brazos de su hermosa granjera y a su respetable esposa en los brazos de un guapo molinero, sin que nadie más esté enterado de su felicidad, a una de nuestras duquesas parisinas que cada mes cambian públicamente de galán o se entregan a sus lacayos, mientras el señor derrocha 200.000 escudos al año con una de esas criaturas a las que el lujo sirve de máscara, viles por naturaleza y corrompidas incluso por la virtud? Lo repito, pues, sin la discordia que pronto vino a derramar su ponzoña sobre estos 4 elegidos del amor, nada tan dulce y tan discreto como su afortunado acuerdo. Pero el señor de Longeville, que tenía como tantos maridos injustos la cruel pretensión de ser feliz y de que no lo fuera su mujer, el señor de Longeville, que creía como las perdices que nadie le veía porque escondía la cabeza, descubrió la intriga de su mujer y, como si su propia conducta no justificara sobradamente aquella que tanto censuraba, no le hizo ninguna gracia. Del descubrimiento a la venganza en un espíritu celoso no hay más que un paso. El señor de Longeville optó por no decir nada y desembarazarse del bribonzuelo que infamaba su frente. Que me ponga los cuernos, se decía a sí mismo, un hombre de mi propio rango, pase, pero un molinero. Oh, señor Colás, habréis de tener la bondad, os suplico, de iros a moler a otro molino, pues no ha de decirse que el de mi mujer sigue abierto para vuestra semilla. Y como el odio de aquellos pequeños déspotas soberanos revestía siempre la máxima crueldad, como estaban acostumbrados a abusar del derecho de vida y muerte que las leyes feudales les otorgaban sobre sus vasallos, el señor de Longeville decidió ni más ni menos que arrojar al pobre Colás al foso inundado que rodeaba su mansión. Clodomiro dijo un día a su cocinero mayor: tú y tus muchachos tenéis que librarme del villano que mancilla el lecho de mi mujer. Eso está hecho, monseñor, contestó Clodomiro, si así lo deseáis, le degollamos si os lo servimos trinchado como un cochinillo. No, no, amigo mío, respondió el señor de Longeville, basta con meterle en un saco cargado de piedras y bajarle con ese equipaje al fondo del foso del castillo. Así lo haremos. Muy bien, pero antes que nada hay que atraparlo y aún no le tenemos. Ya le agarraremos, monseñor, muy mañoso tendría que ser para que se nos escapara. Ya le agarraremos, os lo aseguro. Esta noche vendrá a las 9, continuó el esposo ofendido, cruzará el jardín, de allí pasará a las salas del primer piso, se esconderá en el gabinete que está al lado de la capilla y permanecerá ahí agazapado hasta que la señora crea que yo ya me he dormido, vaya a sacarle y le conduzca a su dormitorio. Debemos dejarle hacer todas esas maniobras, nos conformaremos con estar al acecho y cuando se crea a salvo le echamos la mano encima y le mandamos a beber para que apague así su ardor. Ningún plan mejor trazado que este, y el pobre Colás hubiera sido ciertamente pasto de los peces si todo el mundo hubiese sido discreto, pero el varón se había confiado a demasiada gente y fue traicionado. Un joven ayudante de la cocina, que adoraba a su patrón y que tal vez incluso aspiraba a compartir un día sus favores con el molinero, dejándose llevar más por los sentimientos que su ama le inspiraba que por los celos que le habrían hecho sentirse encantado por la desgracia de su rival, corrió a dar aviso de todo lo que acababa de tramar y fue recompensado por ello con un beso y 2 relucientes escudos de oro que para él valían menos que el beso. Desde luego, exclamó la señora de Longeville, cuando se quedó a solas con aquella de sus doncellas que colaboraba en su intriga, monseñor es un hombre bien injusto. Pues que, él hace lo que quiere, yo no digo ni una palabra y le parece mal que me resarza de todos los días de ayuno que me hace padecer. Ah, no voy a tolerarlo, amiga mía, no lo toleraré. Escucha, Jeanette, ¿estás dispuesta a ayudarme en el plan que he concebido para salvar a Colás y para atrapar a monseñor? Por supuesto, señora, no tenéis más que ordenar y haré cuanto digáis. Ese pobre Colás es un muchacho tan apuesto, nunca había ningún otro con unos riñones tan sólidos ni con unos colores tan frescos. Oh, sí, señora, claro que sí, yo os ayudaré. ¿Qué hay que hacer? Tienes que ir sin pérdida de tiempo, le explica la dama, a avisar a Colás para que no se deje ver por el castillo si yo no se lo ordeno, y pedirle de mi parte que te deje toda la ropa que suele ponerse cuando viene aquí. Cuando tengas el traje, Jeanette, vas a buscar a Louison, la bien amada de mi pérfido, y le dices que vas a ella de parte de monseñor, que él le pide que se ponga la ropa que llevarás en tu delantal, que no venga esta vez por el camino habitual, sino por el jardín, por el patio y por las salas del primer piso, y que tan pronto como llegue a la casa se esconda en el gabinete que hay al lado de la capilla. Nota 7, todas esas dependencias existen todavía en el castillo de Longeville. Nota del autor.
Fin de nota hasta que el señor vaya a buscarla, y a las preguntas que sin duda ha de hacerte sobre todos estos cambios, le contestarás que se deben a los celos de la señora, que se ha enterado de todo y que hace que la espíen por el camino que sigue habitualmente. Si se asusta, la tranquilizas, le haces algún regalo y sobre todo le insistes en que no deje de acudir, pues el señor tiene que hablarle esta noche de cosas de la mayor trascendencia en relación con la escena de celos de la señora. Jeanette sale, cumple los dos encargos a las 1000 maravillas. Ya a las 9 de la noche la desdichada Louison es quien se halla, bajo la indumentaria de Colas, en el gabinete en donde esperan sorprender al amante de la señora. Adelante. Ordena el señor de Longeville a sus secuaces, que con él a la cabeza no habían dejado de estar al acecho. Adelante. Todo lo habéis visto como yo, ¿verdad, amigos míos? Sí, monseñor, pardiez que es un guapo muchacho. Abrid la puerta de golpe, le arrojáis unas toallas por la cabeza para impedir que grite, le metéis en el saco y le echáis al agua sin más miramientos. Todo es ejecutado al pie de la letra, taponan de tal forma la boca de la infortunada cautiva que le es imposible darse a conocer, le envuelven en el saco, en cuyo fondo han tenido buen cuidado de meter gruesos pedruscos, y por la misma ventana del gabinete en que se ha efectuado la captura la arrojan en medio del foso. Concluida la operación, todos se retiran y el señor de Longeville se dirige a toda prisa a su alcoba para recibir a su damisela que, según él, no debía tardar en llegar y a la que estaba bien lejos de imaginar depositada en un sitio tan fresco. Transcurre la mitad de la noche y nadie aparece. Como había una espléndida luz de luna, nuestro amante, inquieto, decide ir a ver en persona a casa de su amada qué es lo que puede retenerla así. Sale, y en ese intervalo la señora de Longeville, que no perdía ninguno de sus pasos, corre a instalarse en el lecho de su marido. Al señor de Longeville le dicen en casa de Louison que ésta había salido de allí como de costumbre y que sin duda está ya en el castillo. No le dicen nada del disfraz, porque Louison no se lo había contado a nadie y había salido sin que la vieran. El patrón regresa y como la vela que había dejado en su dormitorio se había apagado, se acerca a la cama para coger una mecha y volverla a encender. Al aproximarse percibe una respiración, y no le cabe la menor duda de que su querida Louison habría llegado mientras él estaba buscándola y al no verle en su alcoba, se había acostado impaciente, no lo piensa dos veces y enseguida está entre las sábanas, acariciando a su esposa con los requiebros y dulces efusiones que solía emplear con su querida Louison. ¿Cuánto me has hecho esperar, vida mía? Pero, ¿dónde estabas, mi querida Louison? Pérfido. Exclama entonces la señora de Longeville, descubriendo la luz de una linterna sorda que tenía escondida. Ya no me cabe ninguna duda sobre tu conducta. Aquí tienes a tu esposa y no a la a la que das lo que a nadie más que a mí le pertenece. Señora, le contesta el marido sin inmutarse, creo que yo soy dueño de mis actos, y más cuando me engañáis de forma tan evidente. ¿Engañaros, señor? ¿Y en qué se puede saberse? ¿Creéis que no conozco vuestra intriga con Colas, uno de los más infames labradores de mis tierras? Yo, señor, contesta arrogantemente la castellana, rebajarme yo hasta ese punto, vos sois un lunático, no ha habido jamás ni una sola palabra de lo que estáis diciendo y os desafío a que me lo probéis. A decir verdad, señora, eso va a resultar difícil a estas alturas, pues acabo de hacer arrojar al agua al miserable que me deshonraba y no le volveréis a ver mientras viváis. Señor, replica la castellana con más descaro aún. Si a causa de tales suposiciones habéis hecho arrojar a un desdichado al agua, no cabe duda de que sois culpable de una tremenda injusticia, pues sí, según decís, ha recibido ese castigo solo por venir al castillo. Mucho me temo que os habéis equivocado, porque no puso los pies en él en toda su vida. Pues qué, señora, me haréis creer que estoy loco. Aclarémoslo, señor, aclarémoslo, no hay nada más fácil. Mandad vos mismos a Jeanette a buscar a ese campesino del que estáis tan erróneo y ridículamente celoso y veremos cuál es el resultado. El varón acepta, Jeanette se va y vuelve con Colas, que está sobre aviso. El señor de Longeville se frota los ojos a verle, ordena que todo el mundo se levante y que vayan a averiguar al instante quién es, en tal caso, el individuo al que ha ordenado arrojar al foso. Se dan prisa, pero vuelven solo con un cadáver, el de la desdichada Louison, que descubren a los ojos de su amante. ¡Oh, cielos!, exclama el varón. Una mano desconocida interviene en todo esto, pero yo no me quejaré de sus golpes, pues es la providencia quien la dirige.
Seáis vos, señora, o sea quien sea la causa de esta equivocación, renuncio a averiguarlo. Ya os habéis desembarazado de aquella que os causaba tantas inquietudes. Libradme asimismo de quien me las procure a mí y que Colás desaparezca de la comarca. ¿Estáis de acuerdo, señora? Más aún, señor, me uno a vos para ordenárselo, que la paz renazca entre nosotros, que el amor o la estima recobren su albedrío y que nada pueda destruirlos en el futuro. Colás se marchó y no regresó nunca más. Louison fue enterrada y desde entonces nunca se vio en toda Champaña unos esposos más unidos que el señor y la señora de Longeville. Los estafadores. Siempre existió en París una clase de individuos, extendida por todo el mundo, cuyo único oficio es el de vivir a costa de los demás. No hay nada tan habilidoso como las múltiples maniobras de estos intrigantes, no hay nada que no inventen, nada que no tramen para atraer, de una manera o de otra, a la víctima a sus malditas redes. Mientras que el grueso de su ejército trabaja en la ciudad, unos destacamentos revolotean por sus alrededores, se desparraman por los campos y viajan sobre todo en los transportes públicos. Una vez expuesta a esta triste situación de forma inamovible, volvemos a la inexperta joven a la que pronto lloraremos cuando la veamos en tan perversas manos. Rosette de Flarville, hija de un buen burgués de Rouen, a fuerza de súplicas acababa al fin de obtener el permiso de su padre para ir a pasar el carnaval en París a casa de un tal señor Mathieu, tío suyo, rico usurero que vivía en la calle Quincampoix. Rosette, aunque un poco lerda, tenía no obstante 18 años cumplidos, una figura encantadora, era rubia, con grandes ojos azules, una piel resplandeciente y su seno, bajo una leve gasa, anunciaba a todo buen conocedor que lo que la muchacha guardaba a cubierto valía por lo menos tanto como lo que se podía ver. La separación no se efectuó sin lágrimas. Era la primera noche que el amoroso papá se separaba de su hija. Ella era sensata, ya estaba en condiciones de saber comportarse, iba a casa de un bondadoso pariente y en Pascua tenía que regresar. Todo esto era motivo de consuelo, pero Rosette era muy bonita. Rosette era muy confiada y marchaba a una ciudad peligrosísima para el sexo débil de provincias que arriba ella inocente y lleno de virtud. No obstante, la bella parte, provista de todo lo que se necesita para brillar en París dentro de su reducida esfera y con alhajas y regalos más que suficientes para el tío Mathieu y para las primas, sus hijas, Rosette es recomendada al cochero, su padre la abraza, el cochero fustiga a los caballos y todos lloran. Pero el cariño de los hijos tendría que ser tan tierno como el de los padres. La naturaleza consiente que los primeros encuentren en los placeres a los que se entregan la distracción necesaria para alejarse involuntariamente de los autores de sus días y para que en sus corazones se vayan enfriando los sentimientos de ternura, más puros y ardientes y de una sinceridad totalmente distinta en el alma de los padres y de las madres que, casi rozando esa fatal indiferencia que les vuelve insensibles a los antiguos placeres de su juventud, hace, por decirlo así, que ya no se interesen más que por esos sagrados seres que les dan nueva vida. Rosette confirmó la ley general, sus lágrimas se secaron enseguida y sin pensar ya más que en el placer que experimentaba al ir a visitar París, no tardó en hacer amistad con gentes que iban ahí y que parecían conocerlo mejor que ella. Su primera pregunta fue para enterarse de dónde estaba la calle Quincampoix. Ese es mi barrio, señorita, le contesta un tipo de fuerte complexión, que tanto por una especie de uniforme que vestía como por su seguridad al hablar llevaba la voz cantante dentro del traqueteante grupo. ¿Cómo, señor, sois de la calle Quincampoix? Vivo en ella desde hace más de 20 años. Oh, si es así, entonces conoceréis bien a mi tío Mathieu. ¿El señor Mathieu es vuestro tío, señorita? Sin duda, caballero, yo soy su sobrina, voy a verle, a pasar el invierno con él y con mis dos primas, Adelaida y Sofía, a las que también debéis conocer sin duda alguna. Oh, que si las conozco, señorita. Y cómo no iba yo a conocer al señor Mathieu, que es mi vecino más próximo, y a las señoritas, sus hijas, de una de las cuales, entre paréntesis, estoy enamorado desde hace más de 5 años. ¿Estáis enamorado de una de mis primas? Apuesto a que es de Sofía. Pues no, de Adelaida, para ser sincero, una figura adorable. Es lo que se dice en todo Rouen, pues yo, por mi parte, no las he visto nunca, es la primera vez en mi vida que voy a la capital. Ah, entonces no conocéis a vuestras primas ni tampoco, señorita, al señor Mathieu, sin duda. Pues no, fíjese,
El señor Matthew abandonó Rouen el año en que mi madre me dio a luz y no ha vuelto jamás. Es un hombre excelente sin ninguna duda y estará encantado de recibiros. Tiene una casa bonita, ¿verdad? Sí, pero alquila una parte, él ocupa solamente el primer piso. ¿Y la planta baja? Por supuesto, y también alguna otra habitación arriba, por lo que tengo entendido. Oh, es un hombre riquísimo, pero yo no le haré parecer menos. Mirad, aquí tengo estos relucientes 100 luises dobles que mi padre me ha dado para que me vista a la moda, con el fin de que mis primas no se avergüencen de mí, y estos hermosos regalos que les llevo. Mirad, estos pendientes por lo menos valen 100 luises, pues bien, son para Adelaida, para vuestra amada, y este collar que, como mínimo, cuesta otro tanto, es para Sofía, y esto no es todo. Mirad esta caja de oro con el retrato de mi madre. Ayer sin ir más lejos nos la tasaron en más de 50 luises, pues es para mi tío Matthew, es un regalo que le hace mi padre. Oh, estoy segura de que en ropa, en oro y en joyas, llevo encima más de 500 luises. ¿No os hacía falta todo eso para ser bien recibida por vuestro señor tío, señorita? Dice el pillo, mirando con el rabillo del ojo a la bella y a sus luises. Seguramente hará más caso del placer de veros que de todas esas pamplinas. Bueno, no importa, no importa, mi padre es un hombre que hace bien las cosas y no quiere que se nos desprecie por vivir en provincias. Verdaderamente, señorita, se está tan a gusto en vuestra compañía que desearía que no os fueseis nunca ya de París y que el señor Mathieu os diera a su hijo en matrimonio. ¿Su hijo? Si no tiene ninguno. Su sobrino, quería decir, ese estupendo muchacho. ¿Quién? ¿Carlos? Carlos, exacto, pues claro, el mejor de mis amigos. Pero, ¿cómo? ¿También conocisteis a Carlos, caballero? Que sí le conocí, señorita. Más aún, le sigo conociendo y hago el viaje a París única y exclusivamente para verle. Os equivocáis, caballero, ha muerto. Yo estaba prometida a él desde su infancia, no le conocía, pero me habían dicho que era encantador. La manía del servicio se apoderó de él, se fue a la guerra y le mataron. Bien, señorita, veo perfectamente que mis deseos van a cumplirse. Podéis estar segura de que quieren daros una sorpresa. Carlos no está muerto, eso creían. Hace 6 meses que regresó y me escribió diciéndome que iba a casarse, y para colmo os envían a París. No lo dudéis, señorita, es una sorpresa. Dentro de 4 días seréis la mujer de Carlos y lo que lleváis no son sino regalos de boda. Realmente, caballero, vuestras conjeturas están llenas de verosimilitud, sumando lo que me decís a ciertos propósitos de mi padre que ahora recuerdo, me doy cuenta de que nada es tan probable como lo que acabáis de señalar. Así, pues, yo me casaré en París. Seré una dama de París. Oh, señor, qué dicha. Pero si es así, al menos tenéis que casaros con Adelaida. Haré que mi prima se decida y seremos una doble pareja. Tal era durante el viaje la conversación de la dulce y bondadosa Rosette con el bribón que la sondeaba, prometiéndose de antemano sacar partida de la inexperta joven que se le entregaba con tanta ingenuidad. ¡Qué captura para la banda de libertinos! 500 luises y una hermosa muchacha. Que se diga cuál de los sentidos no es halagado por hallazgo semejante. Cuando se están acercando a Pontoise, señorita, dice el estafador, se me acaba de ocurrir una idea. Voy a alquilar unos caballos de posta para llegar antes a casa de vuestro tío y anunciaros a él. Todos acudirán a vuestro encuentro, estoy seguro, y así, por lo menos no estaréis sola al llegar a esa gran ciudad. El plan es aceptado. El galanteador monta a caballo se da prisa en ir a prevenir a los actores de su comedia. Cuando les ha dado instrucciones y les ha puesto a todos sobre aviso, 2 coches conducen a la presunta familia a Saint-Denis. Bajan a la hostería. El embaucador se encarga de las presentaciones. Rosette encuentra ahí al señor Matthew, al gran Carlos, que regresa del ejército, y a las 2 encantadoras primas. Se besan. La normanda les entrega sus cartas. El buen Matthew derrama lágrimas de felicidad al enterarse de que su hermano está bien de salud y no esperan a llegar a París para repartir los regalos. Rosette, que tiene demasiada prisa porque valoren la magnificencia de su padre, se pone enseguida a prodigarla. Más abrazos, más agradecimientos y todo sigue su curso hacia el cuartel general de los estafadores, que es presentado a la bella como si se tratara de la calle Quincampoix. Llegan a una casa de bastante buen aspecto, acomodan a la señorita de Flarville, transportan su baúl a una habitación y sin más preámbulos se sientan a la mesa.
En ella tienen buen cuidado de hacer beber a la invitada hasta que se le trastorne la cabeza. Acostumbrada a no beber más que sidra, la convencen de que el vino de la champaña es el jugo de las manzanas de París. La dócil Rosette hace todo cuanto quieren y al fin pierde el conocimiento. Cuando es ya incapaz de defensa alguna, la dejan desnuda como la palma de la mano, y cerciorados nuestros bribones de que ya no le queda ninguna otra cosa sobre el cuerpo más que los atractivos que le prodigó la naturaleza, deciden no dejárselos tampoco sin haberlos mancillado y se lo pasan en grande con ella durante toda la noche. Al fin, contentos de haber obtenido de la pobre muchacha todo lo que podían sacar, satisfechos de haberle arrebatado su honor, su conocimiento y su dinero, la cubren con unos harapos y la abandonan, antes de que amanezca, en lo alto de la escalinata de San Roque. La infortunada abre los ojos en el preciso instante en que el sol empieza a brillar y, espantada por el lamentable estado en que se encuentra, se toca, se hace preguntas y se interroga a sí misma sobre si está muerta o si sigue con vida. Los chiquillos la rodean y durante un buen rato les sirve de juguete, les ruega que la lleven a casa de un comisario donde cuenta su triste historia, suplica que escriban a su padre y que mientras le espera, le den asilo en alguna parte. El comisario ve tanto candor y honradez en las respuestas de la desventurada criatura que la acoge en su propia casa. El buen burgués normando llega por fin y después de derramar a ambos infinitas lágrimas, lleva a casa a su querida hija, la cual, según dicen, no mostró en toda su vida el menor deseo de volver a ver la civilizada capital de Francia. Lector, alegría, saludo y salud, decían antaño nuestros antepasados cuando acababan su cuento. ¿Por qué habríamos de temer imitar su cortesía y franqueza? Así, pues, diré como ellos, lector, adiós, riqueza y placer, si mis habladurías te han proporcionado todo esto, ponme en un agradable rincón de tu gabinete, si te he aburrido, recibe mis excusas y arrójame al fuego.